Buenas tardes a quienes lograron llegar a esta hora. Bueno, quería empezar agradeciendo sobre todo a los convocantes de este diálogo, no solo del tercero, sino de los que han sucedido en todo el día de hoy desde por la mañana. Agradecer siempre la solidaridad de Claxo con el mundo académico cubano. Realmente es un estímulo siempre para seguir trabajando y para estar conectada con nuestra región caribeña y latinoamericana. Y por supuesto a nuestra queridísima Universidad de La Habana. Entonces, me toca a mí moderar este tercer diálogo que se titula Cuestiones emergentes de los activismos y movimientos sociales en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Joanca León del Río, soy investigadora del Instituto de Filosofía y esta mesa la propuso el Instituto de Filosofía que nos sentimos de la Universidad de La Habana, pero institucionalmente somos de la Agencia de Ciencias Sociales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Un nombre muy largo, pero bueno, somos del sector que estructuralmente organiza el Ministerio de Ciencias vinculado a las ciencias sociales, pero sin dudas casi siempre, bueno, como ven, nos asocian a la universidad porque estamos muy vinculadas a todas las instituciones de ciencias sociales, a la Facultad de Filosofía, de Historia y Filosofía, a la Facultad de Flaxo, de la Universidad de La Habana. Y muchas y muchos de nosotros se han graduado y han sido profesores y hemos sido profesores de esta universidad. Entonces, como les decía, soy del Instituto de Filosofía. Coordino el grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología, que desde el año 1995 realiza los talleres internacionales sobre paradigmas emancipatorios en América Latina. Y además de eso, soy miembro de la Red Feminista y de la Cátedra de Pensamiento Crítico Franz Hinkelamer de esa misma institución. Entonces, tengo este hermoso panel que ven aquí. Digo hermoso no solo por una cosa externa, sino también interna. Lo estético es el mundo del universo de lo sensible y creo que en ese mundo del universo de lo sensible es precisamente lo que está en disputa. Y nosotros entonces tenemos que sentirnos bellas y bellos para estar aquí. Entonces tenemos como panelistas a Marilyn Peña Pérez, que es licenciada, los voy a presentar a todas y a Verde. Licenciada en Sociología, máster en Desarrollo Comunitario, educadora popular, feminista y de la coordinación del Centro Memorial Martin Luther King Jr. Y quiero mencionar esto y a solicitud de ella misma, en vísperas del 8 de marzo de este año, junto a la payasa terapéutica Niet Venereo, a la investigadora Eva María Guerra y a la periodista Claudia Rafaela Ortiz y a la escritora Zaida Capote, protagonizaron un activismo social, una iniciativa que se llama Yo me rapo por Palestina. Ya Mari tiene pelo. Con el propósito de hacer un rapado colectivo que llamara la atención sobre el genocidio sionista y al que se ha sumado muchas mujeres cubanas, pero también se han sumado de muchos países, 11 países. Frente a cámara se dice que no son 5 meses, sino 76 años de genocidio y ocupación. El pelo crece, un niño, una niña asesinada, no. Anabel Antuña Alfonso. Joven profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, socióloga, coordinadora de la Red Feminista Universitaria, representante del activismo juvenil feminista. Las estoy presentando porque cada una y uno de este panel representa aquí ese activismo que está convocando el título de esta mesa. Verde Gil Jiménez, licenciado en Comunicación Social, vicepresidente de la Cátedra de Género y Desarrollo Humano de la Universidad Central de las Villas, Marta Abreu, activista por los derechos de la comunidad LGTBTQ+, coordinador del Grupo Transmasculinos de Cuba. Este es por Cuba. Por República Dominicana
tenemos a Gloria Amezquita, que es de equipo de investigadores Ciudad Alternativa, representante del comité directivo de Claxo, miembro del grupo de trabajo Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe, graduada de Psicología en Santo Domingo, maestría en Intervención Sistémica, maestría en Globalización, Procesos Sociales y Políticas Económicas, titulada por la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Santo Domingo, tiene maestría en Estudios Caribeños por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, especialidad en migración con aval en Flaxo, Ecuador, ha trabajado en ensayos, investigaciones sobre el tema de la migración hacia y desde República Dominicana, especialmente con migración haitiana, relaciones binacionales, imaginarios colectivos en el tema migratorio, coordina desde el 2011 el grupo de trabajo Crisis y Respuestas en el Caribe del siglo XXI de Claxo. Y por Costa Rica tenemos a Mónica Ulloa Gómez, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la UCR, de la Universidad Nacional de Costa Rica, del grupo de trabajo Claxo, Religiones y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate. Es magíster en Historia aplicada por la Universidad, por la UCR, por la Universidad Nacional Autónoma, que es de Heredia. Especialista en la investigación del fenómeno religioso en las áreas de historia política y religión. Se centran sus investigaciones en las participaciones políticas evangélicas, en el crecimiento evangélico en Costa Rica y las participaciones políticos-religiosas en América Latina. Es académica de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, coordinadora del Grupo de Trabajo Religiones y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate. Entonces, si me permiten, nuestro querido panelista, voy a hacer una pequeñita presentación para poner en situación el diálogo y después nosotros nos hemos coordinado dando palabras, ¿cómo vamos a hacer? La idea de este diálogo es mostrar el vínculo de experiencias de América Latina y Cuba, cómo inspiran unos en otros y cómo desde Cuba, vinculados a América Latina y el Caribe, hacen activismos. Cómo estos se movilizan, trabajan en redes y se insertan en las problemáticas de sus contextos. El Instituto de Filosofía hace esta propuesta de diálogo a partir, como ya lo mencioné, de los talleres internacionales sobre paradigmas emancipatorios. En el caso de la experiencia cubana, estos activismos muestran el carácter no promisorio de nuestra posición, por lo que es necesario preguntarse cómo nos insertamos dentro de esa correlación de fuerza regional. ¿Cuál es hoy nuestra propia correlación interna a favor de un proyecto justo y soberano de país? Estos activismos evidencian el involucramiento cada vez mayor y de manera más activa de la gente en la persecución del bien común, las formas y vías posibles para redefinir la legitimidad, la politización abierta por la nueva Constitución en Cuba y la demanda de definir, no desde un solo lugar, pues sería un contrasentido, lo que somos como Estado socialista de derecho. Ahora, desde el movimiento social popular, y quiero colocar rapidito porque me estoy tomando el tiempo que no me toca, se colocan ideas fuerzas. Esto lo digo, desde la experiencia que como miembro del Grupo Galfisa tenemos y de las investigaciones que hemos tenido en este sentido. Primero, lo estético, como lo mencioné, el estatuto de lo sensible. No voy a comentarlo porque si no me pierdo. Lo epistémico, es decir, la diversidad de epistemas, saberes como espacio para múltiples racionalidades. La ética, la concientización crítica como acto de indignación y de compromiso con la humanidad por la justicia y la solidaridad. El horizonte antineoliberal y postcapitalista en estrategia de la articulación y la concientización. La subjetividad en disputa y las resistencias de restitución de creación e intersubjetividad sin escisiones. La acumulación cultural de otra cultura política de tendencia emancipadora en las relaciones entre los pueblos, los países, las comunidades y la madre tierra. La formación política de los diversos a la cual todos estos activismos están aportando, de los diversos actores sociales y políticos institucionalizados y no institucionalizados, organizados, no organizados. Todas ellas apuntan a la búsqueda activa de cómo construir y ajustar las estrategias de lucha en la consecución de las alternativas y fuerzas social política antineoliberales, anticapitalistas y antitodo para impulsar los procesos emancipadores. En nuestro diálogo hay voces, como ustedes han visto, del Caribe y Centroamérica.
Son dos regiones hoy donde hay una fuerte beligerancia política y epistémica a los poderes de dominación con propuestas prácticas y experiencias motivadoras y movilizadoras de procesos emancipatorios. Las preguntas elaboradas, las preguntas propuestas para este diálogo por Claxo son 4, pero no voy a leer las preguntas, solo las preguntas nosotros como equipo las formulamos como afirmaciones para a partir de ahí hacer, porque cuando hacemos la pregunta se nos dice. La primera pregunta tiene que ver con la articulación e inserción de las múltiples luchas de los movimientos sociales y el activismo social. La segunda pregunta tiene que ver con el lugar de las luchas por el reconocimiento, la identidad y representatividad en el conjunto de reivindicaciones y propuestas del movimiento social y el activismo. La tercera tiene que ver con la incidencia de los movimientos y los activismos en las transformaciones de las estructuras de poder, le hace Estado, instituciones internacionales, organizaciones, etc. Y viceversa. Y eso hace más compleja la pregunta, pero bueno, hasta donde podamos llegar. Y la cuarta tiene que ver con los desafíos para la acción colectiva frente a los procesos transformadores de las tecnologías digitales en los movimientos sociales y el activismo. Entonces, empezamos, ya sabemos cómo es la dinámica, entonces no tenemos orden de palabras, no sé quién va a empezar primero. Así que ustedes, ¿quién comienza? Mari. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Agradecer también a Flaxo, al Instituto, a la Universidad, abrirnos el espacio. Vengo del Centro Memorial Martin Luther King, por tanto, la experiencia que voy a compartir en 6 años que tengo en ese equipo de trabajo vinculada a movimientos, activismo, más de lleno. También en mucho tiempo formé parte de la red de educadores y educadoras populares desde el territorio de Santiago de Cuba. Creo que para las cubanas y los cubanos el tema del activismo político, a partir de una experiencia como la formación que hace el Centro Memorial Martin Luther King, cambia toda la perspectiva, entendiendo que en Cuba el entender el tema de la militancia política tiene que ver más hasta un punto con pertenecer al partido, a la Unión de Jóvenes Comunistas, y creo que el Centro Martin Luther King, en la formación que hace de generar ese sujeto político protagónico de participación en todos los espacios, en todos los ámbitos en los que trabaja, pues abre esa perspectiva también de militancia social mucho más allá de lo que uno pudiera haber tenido como experiencia de vida hasta la entrada al Centro Martin Luther King. Por el propio nombre que lleva el Centro Martin Luther King, yo creo que una de las reflexiones que yo hacía cuando Joanca nos invitaba a responder algunas de estas preguntas, que también nos generan muchas preguntas a su vez, porque creo que no tenemos ninguno la verdad. El pastor Suárez siempre dice que la verdad se está construyendo, que la verdad está en todo lo que los saberes y las miradas de cada uno de nosotros puede colocar para construir esa verdad. Y tiene que ver con entender el tema de los derechos humanos, el tema de la igualdad de género y el tema de la justicia como una condición de libertad y de dignidad. Y en eso el referente que nosotros tenemos, que por ejemplo es Martin Luther King, es el entender toda la cuestión de cómo funciona el sistema de dominación múltiple sobre nuestros cuerpos, sobre el tema de la ecología, sobre el tema racial, y cómo ninguno de esas cuestiones están desconectadas, sino totalmente vinculadas, totalmente interconectadas. Por tanto, la justicia, para ser plena, tiene que implicar el combatir todo ese sistema patriarcal, todo ese sistema de dominación que está condicionando por una cultura previa todas nuestras conductas, toda nuestra vida. Y el Centro Martin Luther King, en este sentido, yo creo que también aporta desde el activismo que hacemos, desde la formación que hacemos. Acompañamos en Cuba 2 redes, la red de educadores y educadoras populares y la red ecuménica Fe por Cuba, y es algo que también singulariza el trabajo, como la formación que hacemos para
desmontar todo ese sistema múltiple de dominación también pasa por una mirada que a veces, o que a veces no, que estamos condicionados de manera fragmentada a mirar, y que el centro junta esa cuestión eclesial con esa cuestión de ese debate de marxismo y cristianismo, de fe y política, de entender también el socialismo como ese reino de Dios que en nuestras iglesias también se está construyendo en consonancia y paralelo a un proceso creciente de fundamentalismo religioso y de conservatización, no solo de la sociedad cubana, sino en toda la región de América Latina. De manera que proponer desde la formación política, desde esa estética que Yoanka recreaba, desde ese reconocer los saberes que están en la gente, de esa sabiduría popular, desde esa manera en que no solo llegan personas al centro que somos graduados universitarios, sino que llegan campesinos, que llegan mujeres, que no tienen que tener la formación universitaria para tener mucho saber incorporado en muchísimos sentidos, y todo eso se junta en un activismo político que hace la gente en los territorios, que seguimos defendiendo esa lucha que es integral, y que yo creo que en América Latina, por el acercamiento también que el centro tiene de acompañar procesos de organizaciones y movimientos populares en América Latina. Mañana vamos a inaugurar nuestra 6ª escuela de movimientos populares. Hay más de 25 organizaciones de la región presentes en el centro, tanto seculares como algunos partidos, como algunos centros ecuménicos también de la región, y todo ese activismo junta o intenta juntar, yo creo cada vez con más conciencia, que no podemos disputar al sistema capitalista, ese sistema de dominación, si no disputamos también esas otras luchas que en un momento determinado fueron como relegadas y que hoy no pueden ser más relegadas. Entonces, entender esa complejidad y entender ese monopolio y esa trenza de poder, como también se le llama, es muy importante, no solo en el sector secular, sino también en el sector religioso, que deberían andar también, porque es parte también de la complejidad social que nos asiste. Yo creo que como desafío tendríamos, respondiendo un poco a la segunda pregunta, tendríamos que mirar la incapacidad que tenemos de seguir viendo las cosas fragmentadas. Yo creo que eso tenemos que desde los movimientos y también desde la academia y en general, mirar eso, la situación, la complejidad de una manera mucho más integral. Yo creo que transformarnos, para transformar es básico. No podemos, en palabras de Freire, que los opresores se conviertan en oprimidos. Por tanto, hay que hacer un trabajo de educación, de formación permanente para desmontar todas esas secuelas también de la cultura de la dominación que tenemos en todos los ámbitos sociales, no solo en Cuba, sino también en los propios movimientos. Se reproducen muchísimas veces lo que no queremos y que estamos apostando por una alternativa, pero terminamos reproduciendo esos mismos mecanismos. Y tiene que ver también con la cuestión de cómo en una sociedad que te genera miedo, que te genera incertidumbre, que te está bombardeando todo el tiempo de información para construirte un ideal de felicidad, un ideal de éxito, usted logra convencer, en eso yo creo que la metáfora de Silvio, de que hay que volver a lograr que la gente crea y que la gente sueñe. Ahí está como eso nuevo que tenemos que lograr, los movimientos, la educación y todo lo que se haga en todas partes para lograr realmente generar un cambio social en cuanto a la cultura. Es una batalla cultural que ya sabemos que implica otra subjetividad, pero otra subjetividad que tiene que nacer en un escenario que no es favorable para que fermente, para que germine. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a los grupos de trabajo Claxo de Cuba y por supuesto a la Universidad de La Habana por abrirnos las puertas para este evento, poder compartir y en mi caso conocer también La Habana por primera vez. Quisiera en primer lugar reconocer el posicionamiento desde la historia
propiamente no, y después de eso ir involucrando algunos temas que ya se han tratado como los de los fundamentalismos religiosos. Y es que en efecto los movimientos sociales en América Latina en el marco del siglo XXI no pueden no comprenderse desde su propio contexto histórico. Es decir, los movimientos sociales de la región han tenido una serie de características a lo largo de la historia, y eso nos lleva al segundo punto. Y es que en efecto esas mismas militancias sociales deberían de estar en función de sus propios problemas y necesidades sociales, de los contextos en los cuales se abocan. Es decir, el contexto de las décadas de los 70s, 80s y 90s no es el mismo, o quisiéramos que no fuera el mismo, lastimosamente en algunos espacios sigue siendo el mismo, en el que nos encontramos ahora. Y quisiera empezar nada más haciendo un acto de denuncia pública, porque mientras que escuchábamos la mesa de diálogo número 2 el día de hoy, recibí un correo de que mi facultad fue amenazada de 3 bombas por parte de algún colectivo costarricense, pero que viene también alimentado por los discursos de odio del gobierno neoliberal que tenemos actualmente, y de cómo la universidad se ha posicionado como un centro, según la élite del poder, de un hervidero de comunistas. Incluso el correo que se interviene dice que nos van a matar a todos los comunistas que nos encontramos en la universidad, ¿no? Entonces, cómo las discursividades en el marco de los movimientos sociales tienen un papel fundamental, porque dicho acto, que espero que no pase más y que por el bienestar de las más de 5,000 personas que están dentro de mi facultad en este momento, mientras que yo les estoy hablando, está también acrecentado bajo el nombre de Dios. El correo textualmente dice que ha llegado el momento de atender el momento de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta esas discursividades de cómo a lo largo de los contextos históricos se van vislumbrando y cómo se van ajustando los propios contextos en los cuales nos hallamos ahorita. ¿Por qué? Porque en función de eso hemos visto cómo diferentes movilizaciones sociales o movimientos sociales de carácter de lucha y de igualdad social, porque también tenemos que ser conscientes que ha habido algunos contramovimientos para atender a agendas que no necesariamente están acordes con la mayoría de la población, tienen una línea muy trascendental. Y en efecto, acudimos en los últimos años a una visibilización de cómo estos mismos movimientos han sido cuasi atacados o en lo que algunos colegas denominan los contramovimientos por parte de los fundamentalismos religiosos, que más allá de temas conservadores, de temas morales, inciden en temáticas políticas, culturales y económicas. Y es que en efecto, lo que sucedió el día de hoy en la Universidad de Costa Rica, que desde 1950 se ha posicionado como la democracia más estable de América Latina, es una violación no solamente a la autonomía universitaria, sino al derecho del pueblo, a la soberanía y a la constitución de un pueblo democrático. En el que, conversando con colegas, incluso colegas costarricenses, ahora en el almuerzo decíamos que esto nunca nos había pasado, ¿verdad? Entonces, como incluso ahí hay una dinámica es muy grave y por supuesto yo estoy terriblemente asustada en este momento porque no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Que aunque digan por ahí, no, puede ser una broma, pero es que es una broma de otro tinte. ¿Cuántos discursos hemos escuchado a lo largo de América Latina con ese tinte de malinterpretación, de intención, de una agresividad pasiva en el marco de las diferentes luchas sociales? ¿Cuántos ustedes, los cubanos, han escuchado sobre la Revolución Cubana dentro y fuera de Cuba? ¿Cuántos los movimientos LGTBIQA+ han escuchado dentro y fuera de sus propios grupos? ¿Cuántos los grupos religiosos también han tenido esa dinámica, ¿no? Entonces, es muy importante comprender el elemento discursivo que hay en torno a los movimientos sociales, porque de una u de otra forma logran influir en ellos, ¿verdad? E incluso el mismo discurso que mantienen los movimientos sociales en función de la defensa de un derecho. Porque ciertamente, como se articulaba en la primera pregunta sobre justicia social, todas las demandas sociales van en línea a la justicia social. Es decir, hay algo más grande que nos está instando
a poner el centro allí, pero es una lástima ver cómo se ha generado un contramovimiento para luchar esa primera lucha que se está haciendo, ¿no? Incluso se me viene a la mente los trabajos de mi otro colega que también es coordinador del grupo de trabajo, Eric Paz, de cómo los movimientos sociales generan contramovimientos, ¿no? El movimiento pro aborto generó un movimiento pro vida. El movimiento pro matrimonio igualitario generó un movimiento de pro familia tradicional, ¿no? Que en primera instancia los movimientos sociales están pensados y situados en un contexto de la justicia, de la igualdad de derechos o en muchas otras áreas y que finalmente también son tomados. Y tenemos que comprender en el marco, si queremos comprender muy bien los activismos y los movimientos sociales dentro de nuestra región, tenemos que ser conscientes cuáles están siendo esos contramovimientos que se están gestando en función de los activismos que estamos realizando, porque terminan teniendo una incidencia directa en la dinámica que como movimiento y también en la construcción del pensamiento social en torno al movimiento en particular, ¿verdad? Es decir, lo que sucedió hoy en Costa Rica se da a partir de las declaraciones del presidente de la República hace una semana, donde dio a entender que poco le importaban todos los poderes del Estado y que si él tenía que tomar mano dura iba a tomar. Y desde que está en el gobierno viene diciendo que en la universidad lo único que somos una bola de vagabundos, y le dice al pueblo que el pueblo no tiene dinero porque se lo gasta la universidad. Entonces, vemos cómo esas discursividades desde otros actores hegemónicos logran incidir en esa misma dinámica de los movimientos sociales, de manera directa o indirecta, porque no es el presidente el que atentó contra la universidad diciendo que puso 3 bombas en 3 edificios diferentes, pero sí alentó esa particularidad en el marco de un movimiento social, en este caso un movimiento estudiantil que está luchando por la defensa del fondo económico de las universidades públicas, universidades o educación que además es pública y gratuita en Costa Rica, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo está la situación, ¿verdad? Esas cuestiones emergentes que en el marco de la disputa, por ejemplo, de algo como la educación, se reconocen derechos de la diversidad sexogenérica que ha sido invisibilizada a lo largo de la historia dentro de los marcos interpretativos educacionales de Costa Rica, de movimientos de personas que vienen de las lejanías o lo que nosotros denominamos las periferias del país, que son invisibilizados en el marco de la dinámica también, ¿verdad? No es lo mismo estar dentro de las ciudades principales donde está el desarrollo económico de una región a tener un movimiento social en el marco de las periferias de ese mismo país, aunque estemos en un mismo gran lugar geográfico, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo más importante, y ya con esto cierro para no adentrarme con el tiempo, tiene que ver con reconocer los espacios, y no solamente estoy hablando del espacio geográfico, estoy hablando del espacio del imaginario social, del espacio geográfico en efecto, del espacio social y del espacio cultural y el espacio político, y cómo todas esas nociones de espacialidad conjugan para comprender nuestros diferentes movimientos sociales, pero también nuestros propios contextos históricos, y en función de ello es que deberíamos de comenzar a complejizar lo que nosotros, bueno, en este caso como activistas y como cientistas sociales realizamos, pero también instar a los grupos poblacionales en los cuales estamos inmersos a entenderse desde allí, desde la situacional, desde la espacialidad. Y con eso cierro mi participación. Bueno, primero agradecer la invitación al espacio. Estoy un poco como, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Pero nada, vengo a compartir mi experiencia desde la Red Feminista Universitaria, que es un proyecto que nace por iniciativa de estudiantes que teníamos la necesidad de organizarnos dentro de la universidad para llevar la lucha feminista desde el estudiantado. Y yo creo que ahí se pone en evidencia, ¿no?, cómo las demandas sociales, las demandas emergentes de los movimientos sociales o de los grupos que formamos parte de la sociedad, se organizan para llevar adelante su lucha. Cuando nos empezamos a conformarnos como proyecto, hacía la pregunta de, bueno, ¿qué principios vamos a defender? ¿Qué nos va a definir? ¿Cuál va a ser nuestro programa político?
Y ahí entendimos que como feministas teníamos que abrazar todas las luchas emancipadoras, que no podíamos quedarnos solo en somos feministas, defendemos los derechos de las mujeres, sino también que teníamos que pensar en cómo en la vida de las mujeres influye la cuestión racial, cómo influye también el colonialismo, cómo influye también la cuestión medioambiental. Y entonces ahí nos dimos cuenta que nos enfrentamos, o sea, que las luchas no están separadas, que las luchas, aunque vengan de frentes diferentes, porque en la red feminista el fuerte es luchar contra la violencia de género, también tenemos que tener conciencia medioambiental, tener una conciencia colonialista, y entonces, porque al final nos enfrentamos a un mismo sistema de dominación, que es un sistema de dominación múltiple, y solos y solas no vamos a llegar a ningún lugar, no vamos a poder transformar. Entonces, dándole respuesta un poco a lo que hacía la pregunta, que era el vínculo, ¿no?, de los movimientos sociales, la lucha por la justicia social y las demandas emergentes, yo creo que en esas demandas sociales emergentes es donde se mantiene viva la lucha. O sea, al final esas demandas nacen de lo social, que es la base, y es la base quien construye los movimientos. Y siempre van a nacer nuevas demandas porque la sociedad es cambiante, los sistemas de dominación mutan, cambian, se transforman para adaptarse a los nuevos contextos, y entonces es responsabilidad de los movimientos sociales atender esas nuevas necesidades, esos nuevos conflictos, esos nuevos espacios donde tenemos que accionar y debatirlos y actuar en función de ello. Un ejemplo que traía aquí para compartir era el tema de ahora en Cuba hay un fuerte problema con el embarazo en la adolescencia, que es un problema que si a lo interno de los jóvenes, o sea, de las compañeras que formamos la red, quizás no nos toca directamente porque no somos las jóvenes que hemos sido madres en la adolescencia, pero al final está ahí, porque forma parte de la sociedad y de la vida que estamos viviendo, y también nos tiene que importar, y también tenemos que empezar a preguntarnos qué podemos hacer desde los espacios donde estamos, porque creo que la universidad tiene un gran compromiso social, y en parte de eso es por qué queremos crear la red feminista desde la universidad, ¿no?, para desde aquí poder transformar la sociedad que estamos viviendo y transformar también a lo interno de la universidad con sus prácticas y formar mejores profesionales para el futuro. Y bueno, creo que por ahí va esa primera pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en una mesa presidida con este nivel de diversidad, de experiencias, de saberes, y siempre un honor estar en Cuba y en la Universidad de La Habana. Son como de esas aspiraciones que los que estamos más o menos vinculados a ciencias sociales en Dominicana siempre tenemos, y yo creo que hay da como un pasito con mucha alegría. Yo creo que parte de lo que han dicho las compañeras tiene que ver porque estos movimientos sociales, estas articulaciones, yo creo que lo primero que tienen de común es un contexto complicado, desgarrador, y creo que lo primero que lo hace, que lo articula y lo separa, y es un contexto en el que ya sabemos con vueltas a las derechas, así como yo creo que hay que hablarla en plural, pero que eso implica que actúan y surgen en un contexto en el que se deslegitiman sus discursos, en el que posiblemente tal vez desde una visión más adultocéntrica, porque muchos de estos elementos, de estos movimientos emergentes tienen rostros jóvenes, pero que muchas veces se legitiman por un vacío conceptual, pero no necesariamente un vacío político. Y yo creo que parte también de los elementos que articulan esta creación. Un contexto donde hay cada vez mayor cierre de espacio cívico, de espacio de participación, donde cada vez están más castradas las posibilidades, los liderazgos, más cooptadas por los poderes políticos partidarios. Cada país es con sus realidades, posiblemente en otros países como el mío, que es República Dominicana, que un partido te coopte, te limita mucho tu acción política como activista social.
Eh, pero también yo creo que tiene como elementos de contexto y para mí es importante tener esto como previamente para poder entender lo de la emergencia o no, de movimientos o cómo lo hacen, que a veces son movimientos que no están tan movidos. Esta mañana, para mí, esta mañana lo decían en los paneles, pueden ser movimientos tal vez un tanto efervescentes por alguna coyuntura, pero que después bajan, ya sea porque se agotan o por un poco tal vez lo tocaría más en los retos, pero lo voy a mencionar aquí, o porque tienen que subsistir para resistir. Y eso lo puedo tocar un poco más adelante. Y yo creo que esa emergencia, la pregunta estaba muy orientada como el lugar de las luchas, la articulación, esas cuestiones. Yo digo, igual como decía la comunidad de Costa Rica, no es un lugar espacial necesariamente, pero sí hay uno desde dónde, desde qué lugares. Yo creo que es importante, que es la característica tal vez de los movimientos que estamos viendo ahora. Y para mí es como de este lugar más personal de la afirmación de la autonomía, de la búsqueda de la horizontalidad y de la democracia, del consenso. Tal vez muchos de los movimientos anteriores o de la década 80, 90, 2000 estaban muy vinculados a derechos, a servicios, a derechos fundamentales. No es que esto no lo dejen de ser, pero yo, por ejemplo, relevo mucho el tema de 3 luchas en Dominicana que tienen que ver con el aborto. Nosotros estamos demandando 3 causales de abortos. También el derecho a la vivienda, que si bien tiene como una lógica de espacio, tiene una dimensión de arraigo y de sentido de estar en sus contextos. Y la lucha de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana por el reconocimiento de un hombre y una nacionalidad. Es un relato para mí también de estos contextos emergentes que lo que permite de alguna manera articular la producción de sujeto. Por eso, como esa idea de identidad, de rescatar el grupo, de rescatar los valores, de que se defiendan más allá del territorio y de mis servicios, sino también como mi arraigo, mi razón de ser y estar. Sin embargo, no siempre eso conecta con las luchas tradicionales de los movimientos. No necesariamente eso dialoga, y ahí yo bueno, me pregunto, ¿podemos integrarnos? Yo siempre veo, ¿puede una visión de izquierda soportar que una feminista le cuestione sobre los derechos sexuales sin opinar sobre la autonomía de las mujeres? Eso puede ser que en algunos contextos se dé, pero me ubico en Puerto Rico y me ubico en Dominicana y no es posible hacerlo. No es posible que la autonomía de las mujeres no pase porque los hombres tengan necesariamente que opinar o que ser lo que marquen las directrices, y por ende no necesariamente conectar con que tal vez una manifestación por el aborto en 3 causales o por dominicanos de ascendencia haitiana no tenga representantes de algunos sectores de las luchas tradicionales, de esos que luchaban por los servicios, de esos que luchaban por la corrupción, de esos que luchaban por la democracia, Sí, entonces eso yo creo que a veces no permite que lo emergente pueda dialogar con, y a veces no tan emergente, porque la lucha dominicana de ascendencia haitiana y de aborto no es tan emergente, pero es difícil que se articule, no porque no quieran, o tal vez esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué no estamos llegando? ¿Por qué no se está conectando tanto? Y por qué hay otros discursos más conservadores que sí conectan. Mencionaban a Laje esta mañana, digo yo, ¿por qué Laje conecta tanto? ¿Por qué no nos ponemos a estudiar esas narrativas? No tanto para confrontarlas, sino saber nosotras cómo hacer más propositivos y que como ellos jalan, también nosotras podamos jalar en este contexto. Y yo creo también que en este tema de la articulación y de lo emergente se van generando y tejiendo historias de empatía. Yo creo que el repertorio, la forma de manifestarse, de estar y de las luchas de lo emergente es además de muy creativo. Yo creo que también busca como esas líneas tal vez más personales, más de historias, más de generar empatía. Y me parece que la articulación por las redes, ya posiblemente la Guara no sea en las calles en muchos de los casos, sino que esa posibilidad de las redes, que como sería la nueva Ágora, ¿no? O el nuevo espacio,
te permite mayor alcance, te permite mayor conectividad, permite que esa lucha que está en Dominicana se tenga una réplica en Argentina, o posiblemente que la Argentina yo la coja como ejemplo para esa lucha en Dominicana. Te rompe fronteras físicas, te rompe con alcances, te garantiza otros elementos. Y yo creo que eso es una característica importante de estos procesos emergentes, pero que también tienen sus riesgos, lo vamos a ver como ahorita, pero me parece que como oportunidad es de amplificar la voz y de conectar mucho más. Y yo creo también de que hay mucha irreverencia, lo digo así con mucho gusto, en la forma en la que se manifiestan por las redes. Yo creo que cuestionan poderes, que cuestionan poder de la iglesia, que hay memes que cuestionan formas de referirse, que hacen videos más contestatarios, tienen sus riesgos también, lo vamos a ver más adelante, pero creo que es una oportunidad para mostrar también otras formas de cómo comunicar esta demanda, la demanda X que tenga el movimiento, que tenga esa emergencia, y también que ayuda a conectar y a tejer redes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias de verdad por la oportunidad de estar en este panel. Creo que es un panel que me queda grandísimo como académico, pero creo que es muy valioso que en estos escenarios también se les esté dando voz y participación a personas que tratamos de promover desde nuestro activismo, desde nuestras iniciativas de movimientos sociales, transformaciones en nuestros contextos, aunque no seamos quizás las voces más destacadas dentro de la élite o dentro del ámbito académico. Y lo agradezco muchísimo y bueno, estoy muy nervioso, pero trataré de empezar precisamente por el tema del contexto. Acá en Cuba, desde 1959, con el proyecto de la Revolución Cubana, por supuesto, se impulsó un proyecto de justicia social y de emancipación sin precedentes. Sin embargo, se arrastraban un conjunto de valores y rezagos culturales provenientes desde el colonialismo que traían todos estos antivalores relacionados con la homofobia, la transfobia, la discriminación y la segregación de las poblaciones sexodiversas. A finales de los años 80 surge el Centro Nacional de Educación Sexual. Antes habían existido muchas otros referentes que habían trabajado estas temáticas, pero es hasta esa época que surge un centro legitimado como para abordar y tramitar y acatar todas estas problemáticas relacionadas con las poblaciones trans. Y a partir del surgimiento de este centro, se articulan un conjunto de redes sociales comunitarias y de proyectos como las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, los coloquios internacionales de transidentidad de género y cultura, o de transidentidades, derechos y violencia de género, que han servido para dialogar no solamente con la sociedad trans, sino también con personas del ámbito político, del ámbito de los liderazgos sociales, para promover un cambio cultural que todavía queda pendiente, ¿no?, con respecto a la integración social de las personas transexuales, transgénero o trans en sentido general. El grupo o proyecto que coordino se llama Grupo Transmasculinos de Cuba, y de hecho es resultado también de una especie de deuda histórica, a pesar de que desde hace más de 20 años existe una red muy fuerte en Cuba de trabajo con poblaciones trans femeninas. No existía un grupo más dedicado a trabajar las demandas y las situaciones particulares de las poblaciones trans masculinas, que son aquellas, estoy usando esta terminología, pero quiero abarcar a todas aquellas personas transgénero que han sido asignadas femeninas al nacer. Y con este grupo lo que hemos pretendido desde hace poco más de un año y medio es generar un espacio de acompañamiento, asesoramiento y solidaridad con las poblaciones trans masculinas del país, tratando de generar un camino viable para que estas personas puedan acceder a los servicios especializados en la atención trans en el ámbito de la salud, y también en términos legales en procesos como el cambio de nombre, pero sobre todo un acompañamiento más de comunicación entre pares para ayudar a atravesar procesos muy difíciles como son dar el paso de socializar su identidad de género en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo,
Y realmente el proyecto que hemos creado es un proyecto muy corto en términos de vida y con muchas limitaciones, y no creo que podamos considerarlo todavía un movimiento político, aunque las demandas que tenemos identificadas tienen una base política, por supuesto, y muchas de las acciones que hacemos en materia de visibilidad también, por supuesto, tienen una visión política de desmontar todos los estereotipos y todas las visiones conservadoras y homofóbicas y transfóbicas que persisten en el imaginario social, pero realmente nos hemos concentrado y nos hemos desgastado mucho en esta otra tarea que tiene más que ver con el acompañamiento a lo interno de las poblaciones trans. Y quería un poco contextualizarlo porque creo que a pesar de todo el trabajo institucional que existe, ha salido de forma genuina experiencias no exactamente articuladas con las instituciones tradicionales de Cuba, las instituciones que son fruto de la Revolución Cubana, y que estos movimientos o estos pequeños grupos de iniciativas que están surgiendo tienen que ver precisamente también con una conciencia social que se ha cultivado desde nuestro proyecto de justicia social, y que entonces viene a aparecer en forma de otros proyectos que de forma sinuosa se articulan o no con la institución y con la sociedad civil. Y en un sentido bastante crítico, nuestro proyecto no deja de abandonar la tarea de incidencia política, es decir, a partir de la Constitución de 2019 y después de la aprobación del Código de la Familia, y otra serie de producción legislativa que ha devenido de ese cambio, de esa reforma constitucional. Hemos también colaborado hemos aportado modificaciones y correcciones a las leyes que se han ido aprobando o que todavía están por aprobarse, como es el caso de la Ley de Salud y de la Ley de Educación, que son dos temas fundamentales para las poblaciones trans. Y me cuesta un poco como atar las preguntas y los temas, pero Puedes adelantarte y así como pasamos a otro sitio. estaba leyendo los otros días, hace como unas semanas, o sí, ya más de una semana, que se organizó un simposio de deporte, medio ambiente y sociedad, en el que el INDER se empezó a pronunciar o se empezó a debatir a nivel de esa institución, de la institución deportiva que regula el deporte en Cuba, el tema de la participación de las personas trans en el deporte, que es, por ejemplo, uno de los tantos temas que pueden generar polémica y que vienen a romper con lo tradicionalmente estipulado en estos eventos. Y creo que estas formas notables en que se está hoy existiendo pronunciamientos y preocupaciones no solamente desde la propia sociedad y de los movimientos que surgen, sino también de las instituciones que tienen el poder y que regulan todos estos ámbitos de la vida y de la vida del país en un sentido más como dimensional, que creo que son esperanzadores en el sentido de que nos demuestran de que nuestras demandas y las críticas y los reclamos, no solo desde lo interno y también desde lo externo, en este sentido pudiésemos decir que ha influido también las últimas Olimpiadas, pero hay una asertividad y hay un diálogo abierto para seguir saldando esas deudas pendientes con las poblaciones que hemos estado más excluidas y más marginadas de la participación en nuestro contexto. Bueno, para ir hilando las otras dos cuestionamientos, que si quieres los leo, Johanta, para ver que nos ubiquemos todos. Sí, ok. La tercera y la cuarta están relacionadas a lo siguiente. ¿Cómo están respondiendo los estados y las instituciones internacionales a las demandas de los movimientos sociales en América Latina y el Caribe? ¿Qué estrategias pueden adoptar los movimientos para incidir en las políticas públicas y transformar las estructuras del poder? Y la última pregunta versa sobre cómo han transformado las tecnologías digitales, las estrategias, las narrativas y los alcances de los movimientos sociales en América Latina y el Caribe,
y qué nuevos desafíos y oportunidades plantea este escenario para la acción colectiva. Pues bueno, ciertamente yo creo, y situándome nuevamente en el caso de Costa Rica y en función de lo que estaba comentando, el Estado costarricense no está dando respuesta a los movimientos sociales. Más bien lo que está haciendo es un contraataque a los movimientos sociales, no solamente por lo que sucede el día de hoy, sino porque incluso hace creo que un par de años, tal vez Mauricio me pueda corregir en eso, en Costa Rica se pasó una ley anti huelgas sociales. Es decir, ahora en Costa Rica hacer una huelga social es penado, ¿verdad? Incidir en decirle a un movimiento social que si se quiere expresar por medio de una huelga, que es su derecho constitucional, su libertad de expresión, ahora no lo es. Es decir, ahora incluso quienes forman parte del sistema de educación y todo lo demás están sujetos a una serie de condiciones por esa particularidad. Entonces, en términos generales, más allá de lo educativo, lo que sí observamos en el caso costarricense es que no ha habido una respuesta por parte del Estado y que en muchas ocasiones las instituciones internacionales también hacen caso omiso a ciertas demandas sociales que se estaban presentando y que más bien la lectura en función, al menos y aquí traigo a colación la parte más religiosa desde lo que hemos logrado ver en el grupo de trabajo, tiene que ver que se le da respuesta a aquellas demandas sociales más contextuales. Es decir, por ejemplo, hemos notado que el tema de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual están teniendo un gran ahínco y que a veces, y quizás lo pueda Verdegil también discutir, a veces son casi que utilizados como moneda de cambio, ¿verdad? Entonces, bueno, en junio, de hecho, vimos un gran marketing, se hace mucho marketing sobre los movimientos sociales. No sé si ustedes lo observaron, pero en junio, que era el mes del orgullo de la comunidad de la diversidad sexogenérica, todas las instituciones con la bandera de la comunidad LGTBIQA+. Y después de eso, nada. Y un caso muy icónico fue la FIFA, que la FIFA lo utilizó, hubo tanta denuncia porque la FIFA utilizara la bandera de la comunidad de la diversidad sexosexual que duró más la FIFA montando la imagen al Facebook que lo que duró fija en el Facebook por el contrapeso social. Es que ahí está el contramovimiento del que hablaba y de estas luchas contradiscursivas de ciertos grupos sociales. Entonces vemos que a veces, lastimosamente, los movimientos sociales y las consignas de las luchas sociales son tomadas como moneda de cambio para obtener algo más. ¿Verdad? Eso es lastimoso, pero es cierto. Y ahora, sobre esas estrategias, creo yo que incluso las nuevas tecnologías digitales se han convertido en una estrategia de los movimientos sociales para alcanzar, y nuevamente vuelvo con el tema del espacio, espacios invisibilizados o poco utilizados en el marco de sus disputas. ¿Por qué? Porque logramos observar cómo ahora las redes sociodigitales se configuran como un espacio de lucha, que a veces hay movimientos que ya no salen a la calle, se lucha en redes sociales. Pero así como luchan los movimientos sociales que tienen una consigna en aras del derecho, de la igualdad, de la integralidad, también hay contramovimientos que hacen exactamente lo mismo. Entonces vemos cómo lo digital se ha vuelto un territorio de disputa para ver quién tiene más alcance. Y en temas como los derechos humanos, como los temas conservadores, lo que asistimos es casi a ver quién es más conservador y quién es más progresista. El que sea más conservador va a tener más apoyo. El que sea más progresista o sus comunidades sociodigitales, como es el término, va a tener más apoyo. ¿Y cómo incide eso en la discursividad, en el imaginario social de las sociedades latinoamericanas? Porque más bien deberíamos de pensarlo, y con esto voy a cerrar mi participación. En primer lugar, que tenemos una invisibilización regional donde a veces nosotros no sabemos qué está pasando en cada país. Nosotros como ticos no sabemos qué pasa en Nicaragua día a día.
Sabemos de Nicaragua por la alta migración y en efecto por la gran cantidad de personas en condición de asilo político que están llegando. ¿Qué pasa en Panamá? Ni nos pregunten, porque nadie sabe. Incluso Panamá se desdibuja de la región centroamericana. ¿Cuándo Panamá forma parte de Centroamérica y cuándo no? ¿Qué sabemos de Belice, que está en el territorio continental centroamericano? Nadie sabe nada de Belice. ¿Qué pasa en El Salvador? Se sabe lo que Bukele quiere que se sepa de El Salvador, porque además tiene una política de la información muy, muy rígida. Él pasó una política para saber qué se difunde y qué no se difunde a nivel internacional. ¿Qué se sabe de Honduras? Tampoco lo sabemos. Entonces, estamos asistiendo regionalmente en el marco de estas nuevas derechas, ultraderechas regionales, a una cuasi segmentación de los países en función de que no se sepa qué se está haciendo en cada uno. Y a callar los movimientos sociales. Por eso, ahora decía, no es el mismo contexto, lastimosamente en algunos sí. Parece ser que solo cambiamos de década, pero no cambiamos de problema. O como dirían popularmente en Costa Rica, cambiamos de infierno, pero seguimos en el mismo infierno, pero con diferente diablo. ¿Verdad? Entonces, eso es un punto. Después, creo que quienes están insertos en las luchas sociales, en los movimientos sociales, y esto tiene mucho que ver con lo que se mencionaba en la primera mesa de esta mañana, sobre cómo se estaba perdiendo ese pensamiento crítico en las nuevas generaciones, en general, no solamente de los movimientos sociales, tenemos que comenzar a revalorizar que nosotros somos sujetos históricos activos y formamos parte de estructuras más grandes que nosotros. Es decir, yo no soy Mónica únicamente, ¿verdad? O no soy Mónica la historiadora, o sea, yo formo parte de un contexto que es histórico y por ende todos quienes lo atravesamos somos sujetos históricos activos, y esa es una manera de visibilizar los diferentes fenómenos, los diferentes movimientos sociales y las diferentes situaciones que nos aquejan. Es decir, cómo la gente sigue siendo imparcial ante el genocidio en Palestina. Somos sujetos históricos y deberíamos de comprender que sí, hoy es en Palestina, pero por ejemplo, yo no sé qué va a pasar el miércoles que yo llegue a mi país, ¿verdad? No sabemos cómo está Centroamérica. Centroamérica es una gran bomba de tiempo en este momento. Y no es solo Nicaragua. Es Nicaragua, es El Salvador, somos Costa Rica, Honduras, que también, y que Honduras sabemos menos de Honduras nosotros. Es decir, somos una bomba de tiempo y que muchas veces no se sabe qué pasa. Y que a veces como región ni siquiera nos interpretamos. ¿Por qué? Porque en efecto es un discurso de poder el mantenernos alejados y desinformados unos de los otros. ¿Verdad? Exacto. La fragmentación sociopolítica es esencial para mantener los regímenes de poder de derecha. Es la gran regla. Es la misma receta para todos los casos. Entonces, como movimientos sociales, ¿cuál es el posicionamiento crítico y sociopolítico que se debe tener para tendenciar esto? Y cómo también, porque a veces vemos que entre movimientos sociales a veces no hay mucha articulación, ¿verdad? Y más bien hay una delegitimación unos de otros, ¿cómo sostenerse en el tiempo? Es que mi lucha no es solamente mi lucha. Mi lucha es tu lucha y estamos combatiendo contra algo más grande. Entonces, ahí viene mi último elemento de reflexión, es cómo construimos sociedades más integrales en América Latina actualmente. Cómo logramos articularnos como región, como movimiento, como academia, como activismo, en función de establecer una sociedad integral que respete, que visibilice y que atienda. Y para mí esta es la función social de la historia, y ya me estoy metiendo en un tema muy, muy teórico, atender a las necesidades y a las problemáticas sociales de nuestro propio contexto. Si nosotros no somos conocedores de eso, no vamos hacia ningún lado. Yo se los digo a mis estudiantes en el primer día que les enseño qué es la historia. La historia es esto y tiene que atender a esto. ¿Está atendiendo la historia, las ciencias sociales, el propio contexto histórico a lo que estamos viviendo? En algunos casos parece que no.
Entonces, tenemos que seguir avanzando para poder conformar esas sociedades integrales en aras de la justicia y de la igualdad social para todos, para todas, para todes en el espacio de lo que nosotros ahora denominamos la Gran Abya Yala. Y con eso cierro mi participación. Gracias. Bueno, cuando hablábamos de esta pregunta de cómo están respondiendo los estados, los organismos internacionales a las demandas de los movimientos en América Latina, yo creo que no pudiéramos dar un término fijo, sino que eso tiene una diversidad de expresiones en toda la región. Hay movimientos sociales criminalizados, hay movimientos sociales que han logrado diálogos con el gobierno, hay movimientos sociales en plena confrontación con el gobierno, y yo creo que nosotros pensándonos en esa sociedad alternativa, en esa sociedad que quiere construir otra manera de relacionamiento, otra manera de funcionar, la cuestión del poder y de ser sociedades democráticas y de que haya una transformación social en el horizonte común, yo creo que ahí tendría que entenderse esa relación que hoy es de tensión entre los movimientos y los estados. Y yo creo que en ese sentido hay muchísimo de lo que todavía estudiar e investigar para buscar también un diagnóstico, porque no me atrevería a hacer un diagnóstico así, pero en el caso, por ejemplo, de los países progresistas, cuánta tensión no hay entre los movimientos que están al lado de los gobiernos progresistas y la propia comprensión de los gobiernos progresistas de ese papel de los movimientos. Y para Cuba, por ejemplo, eso es una asignatura pendiente, totalmente pendiente, porque nosotros no tenemos experiencia de confrontación desde la sociedad civil con el Estado. Y Cuba tiene hoy una fuerte sociedad civil de más de 2.000 organizaciones fraternales y de todo tipo, técnicas. Sin embargo, nosotros seguimos a veces participando desde la otra parte, que no siempre se tiene en cuenta esa contribución de esas 2.000 otras asociaciones. O se tiene en cuenta, pero no quizás de la manera que debería de ser. De manera que yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, la tensión entre movimiento social y estados y gobiernos, y hasta dónde es la estrategia de confrontar o de mediar o de buscar sin que coopten al movimiento social, que por eso también suceden muchas fragmentaciones internas, porque entonces ahí están los liderazgos, los protagonismos, la falta de claridad a veces en la misión, en el origen de base de las organizaciones, y eso sabemos que por todos lados es una cuestión que hay que superar, que es un desafío. Yo creo también que, por ejemplo, para el caso de Cuba, nosotros como Centro Martin Luther King, la gente puede decir muchísimas veces, nos tocan las puertas muchísimos movimientos emergentes, muchísima organización emergente que hay. Yo creo que las personas tienen tanta necesidad en una sociedad que estamos viviendo global, de tener alguna certeza, de tener alguna afectividad por algo, que la gente se junta, lo mismo. Mi hija está en un club de perros labradores y ella es lo más feliz buscando quien adopte los perros labradores. Pero está la gente que se reúne porque siembra cactus de no sé qué tipo que da no sé qué cosa. Entonces uno cuando ve esas cosas, la gente se está organizando y se está juntando, claro, por intereses y motivaciones, pero detrás de eso también hay un hecho de necesidad de la gente de formar parte de algo que le dé sentido a la vida. Y yo creo que en ese sentido el centro es un lugar donde confluye mucha gente buscando sobre todo maneras de ser útil, maneras de servir, maneras de conectarse con algo trascendente que está pasando y que hoy no encuentra en otros espacios de la sociedad cubana. Y yo creo que por eso tuvimos, por ejemplo, un papel trascendental en la discusión de lo que fue el Código de las Familias, igual que muchas organizaciones cubanas. Yo creo que no solo fue al llamado de las autoridades, sino una vocación de no dejar pasar esa oportunidad para hacer una contribución medular a que la gente no fuera una vez más a votar un código de las familias
que no que no pasara por la comprensión de la gente. Y eso también hicimos, por ejemplo, cuando la última Constitución, y eso queremos hacer con leyes que se están discutiendo. Y yo creo que en este tema también de la relación Estado-movimientos sociales, que para Cuba es diferente a todo el resto de América Latina, tiene singularidades diferentes, porque nuestro sistema político, porque la manera en que nos organizamos y hemos andado siempre no es la misma, porque también estamos en un contexto que los que han venido por primera vez o los que ya han venido otras veces sabrán también que tiene sus características, pero yo siento que hay una necesidad de la gente, yo creo que mucha más gente activándose por causas sociales, no solo por los labradores ni por los cactus, sino por cosas que le mueven. El tema de Palestina es un tema hoy que está juntando gente. Nosotros hemos discutido mucho, por ejemplo, el tema de la cuestión ecológica. Si usted quiere tocar una puerta y encontrar mucha gente que se junta, aun cuando ideológicamente a lo mejor hay otras cuestiones que los dividen, es la cuestión ideológica. Entonces, ¿cómo aprovechamos no solo para que sea una cuestión que se legisle y que la gente participe, sino después cómo la gente también controla que eso que se legisla pueda ser real en todo lo que también decía Verde? Y ese es un gran desafío también para la sociedad cubana. Cómo eso implica también que la gente tenga una narrativa, una comprensión, que forme parte de esa praxis política, que la gente no vaya a los lugares como hemos ido muchas veces, porque creemos que alguien nos dijo que es lo mejor y vamos para allá, sino porque la gente entienda, comprenda, concientice, y eso pasa por una comunicación que nosotros en el Centro Martin Luther King hablamos de la comunicación popular, que es insustituible en los momentos actuales para todo lo que estamos haciendo. Yo creo que más allá de lo que se reconoce en el tema de las redes digitales como un espacio de disputa, que lo es y que seguimos siendo minoría, seguimos produciendo pocos contenidos para la avalancha de información que tiene, no tenemos el acceso a las tecnologías, no producimos nuestras tecnologías en las cantidades y en las calidades y en las diversidades, y por tanto estamos en desventaja. Pero creo que más allá del tema de las tecnologías es cómo podemos aprovechar en medio de lo que está, lo que existe. Yo creo que la pandemia fue un momento en que todo el mundo tuvo que reinventarse para apropiarse de esas herramientas que no son nuestras, son de ellos, pero que teníamos que acoger para poder disputar también desde ahí. Y yo creo que se está hablando mucho en términos de nuestro campo, del tema de la ciberresistencia y de la cibersolidaridad. Yo creo que si mal las redes sirven para un montón de cosas negativas, también las redes pueden generar esas emociones y esos valores en menor medida, en grupos muy cerrados quizá, pero que también nos sirven, son útiles y son necesarias disputarlas por todas las vías para poder hacer de eso un uso que más nos convenga a nosotros en ese sentido. Y por eso esa acción yo creo que debería de estar en esos campos que tienen que ver con la educación, con la comunicación, con la articulación. Yo creo que hay una conciencia clara de que ningún movimiento por sí solo va a lograr ni va a disputar ninguna conquista de cambio social. Por tanto, la necesidad de juntarnos y de mirar más lo que nos une que lo que nos diferencia, que es un principio básico también de la educación popular, que es un principio básico del pensamiento de Paulo Freire, cómo tú trabajas con el diferente y cómo tienes claridad del antagónico. Y no, a veces colocamos a todo el mundo en el antagónico, incluso los movimientos sociales a veces también nos fragmentamos tanto que vemos la gente del otro lado, y cómo eso tampoco nos contribuye, ¿no?, a los procesos tan complejos que tenemos que enfrentar para transformar. Bueno, yo voy a hablar del caso de Cuba, o sea, voy a responder esa pregunta de mi experiencia aquí en Cuba. Y hace un tiempo ya, creo que desde la aprobación de la Constitución, existe en Cuba un escenario favorable en cuestión de legislaciones, ¿no?, en busca de la justicia social.
dígase la Constitución, dígase el Código, dígase el Programa Adelanto a la Mujer, dígase la Estrategia de Prevención y Atención a la Violencia de Género en el Espacio Familiar, dígase el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, que todas estas legislaciones, ¿no?, son resultado de años de lucha en los espacios académicos, pero también desde el activismo social, que han trabajado con las bases, pero eso no quita que todavía a nivel de sociedad existe una falta de conciencia sobre la importancia de esos temas. Y incluso no esté, diría yo, como en el diálogo o el debate popular cotidiano de las personas. Y eso nos habla entonces de la labor educativa, ¿no?, que hay que hacer, y que en gran parte yo creo que quienes están haciendo esa labor educativa son las organizaciones, los proyectos y desde el activismo social, porque siento que existe un formalismo institucional que muchas veces existen estos programas, hay que cumplir con ellos, pero no se tiene realmente una conciencia de la importancia que tiene. No nos formamos o no se forman en esos temas, y entonces es como, bueno, dale, sí, rápido y mal, ¿no? Y también existe un verticalismo, o sea, el Programa Adelanto a la Mujer dice esto, llega una comunidad y vamos a reproducir como si todas las comunidades fueran iguales, como si todas las necesidades de todas las mujeres fueran iguales. Y entonces ahí, no es por ahí el camino. Siento que existe, ¿no?, un desnivel entre los avances que tenemos en cuestiones de leyes y políticas a cómo está funcionando la sociedad cubana hoy. Pero también siento que cada vez más aparecen nuevos grupos, nuevas organizaciones con fuerza, con un compromiso grande con el tema de denunciar las desigualdades, con el tema de construir espacios para pensarnos alternativas y nuevas formas de hacer, que sin duda tienen una voz importante en todas las transformaciones que se están ocurriendo, ¿no?, en el país. Y en cuestión de los movimientos sociales y la influencia en el Estado y las relaciones de poder, pienso, por ejemplo, en el Código de la Familia, cómo fue un momento de disputa fuerte entre fundamentalismo que ha cogido mucha fuerza en Cuba y en toda la región, y cómo nos organizamos para educar desde todas las maneras, desde los medios de comunicación, pero también desde el trabajo en las comunidades, explicando qué decía el código, qué derechos le daba a qué persona. Pero al mismo tiempo creo que, o sea, yo notaba aquí la idea de que los fundamentalismos también siento que hacen una presión en el Estado, porque tenemos un programa de educación un programa de educación sexual integral que no se ha podido implementar en las escuelas porque el fundamentalismo está haciendo una presión ahí también, y entonces como, bueno, juegos de fuerza, juegos de relaciones de poder. Y bueno, se está implementando, bueno, en fin, poco se conoce sobre el tema, y eso nos dice algo también. Y para responder a la pregunta sobre el tema de las redes sociales, yo voy a hablar desde la experiencia de la red feminista, ¿no? Nosotros, bueno, nacemos en la universidad y la comunicación, siento que en uno de los desafíos que tiene la comunicación es que todavía en muchos espacios no entendemos la importancia de comunicar, la importancia de que se conozca, la importancia de compartir lo que estamos haciendo, y entonces no nos formamos por esa línea. Una de las principales cosas que hablábamos las compañeras de la red, bueno, vamos a crear una cuenta en Instagram, que es lo que más usan los jóvenes aquí en Cuba. Y nosotros decíamos, sí, ¿y quién va a llevar eso? ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Qué contenido queremos compartir? Y eso fue un desafío para nosotras, porque ahí tuvimos que reorganizarnos, ver quiénes de nosotros tenían capacidades y talento para eso, pero también aprender cómo funcionan las redes sociales, cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus códigos, y eso ha sido todo un reto. Pero al
año y medio de existencia de la red, decidimos abrir Instagram. El debate y llegar a la respuesta de quién lo iba a llevar costó tiempo, ¿bien? Pero bueno, cuando decidimos abrir Instagram, entonces parecía que a partir de ahí era que existía la red feminista. Habíamos hecho muchas actividades antes, personas nos conocían, pero a partir de ahí fue como, ¡ay! Y ustedes existen, y qué bien que crearon esto, y nosotros sí existimos hace un año y medio, o sea, no somos de ahora. Pero eso te habla, ¿no?, de la importancia de comunicar. También una vez hicimos un mapeo de los proyectos y organizaciones o lo que fuese, feministas que existiesen en Cuba. Y la gran mayoría que conocíamos era porque lo conocíamos a través de las redes sociales. Estoy seguro que a lo mejor existen muchas más experiencias y no se conocen porque no están en las redes sociales. Y no tenemos manera de encontrarnos, de conocernos, de intercambiar. Entonces, yo creo que eso han sido cosas positivas. También apuntaba aquí, nosotros tenemos, o sea, las redes sociales también nos permiten conocer qué está pasando en otros lugares del mundo, aunque haya desinformación, que yo creo que es un problema que tenemos desde la izquierda, el problema de informar, pero al mismo tiempo nos permite conectar y conocer a otras compañeras. Por ejemplo, cuando en Brasil hace poco que presentaron la nueva como ley o programa, no recuerdo bien, sobre el tema del aborto, nos enteramos por las redes sociales, contacté con compañeras que tengo en Brasil y le dije, mira, por favor, manda un audio explicando a las compañeras de la red qué es lo que está pasando en Brasil y cómo desde nuestro espacio podemos aportar o ayudar, ¿no? Por lo menos un mensaje de solidaridad o de educación para aquí en Cuba, para entender que los derechos no son eternos y que se pueden retroceder. Y también otra experiencia es con una compañera mexicana que nos une, que nos gustan los poemas, que nos gusta decir poesías por las redes. Entonces estaba todo el tema de las mujeres en Afganistán, que poco se habla de eso y es cruel. Y dijimos, bueno, vamos a organizarnos y vamos a decir un poema de una poetisa afgana y para una manera de, bueno, hablar sobre esas mujeres que no les permiten hablar. Y entonces yo creo que esas han sido experiencias positivas de las redes sociales. También consideramos que las redes sociales no es nuestro espacio de acción. O sea, creo más en el trabajo de base, contacto directo con las personas, que el debate eternamente desde las redes sociales. Pero es verdad que tenemos que estar ahí también. Yo decía aquí como que era un error creer que las redes sociales son malas, son terribles, aunque respondan a quien tienen el poder, pero el mundo también responde a quien tiene el poder y nosotros estamos aquí luchando por cambiar y por pensarnos alternativas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que desde las redes sociales también se pueden hacer, porque además a mí, por ejemplo, me pasa que muchas veces he sentido como que miedo, o no miedo, más bien como para evitarme el conflicto, poner en mi cuenta personal de Instagram algún contenido político. Pero después cuando lo publico me doy cuenta de que hay otras personas igual que yo que han estado en la sombra, que es como no queremos decir, pero estamos aquí, pensamos diferente a ese contenido que todo el tiempo nos está bombardeando. Y yo creo que es una manera también de conectar y conocer con otras personas que también quieren hacer frente a ese discurso hegemónico. Y bueno, eso. Y yo quería también, a ver qué se me queda. Bueno, nada. Aprovecho para hablar sobre la pregunta 2, que yo no hablé sobre el tema de la integración, de la identidad y la diversidad, y cómo las redes sociales creo que también pueden aportar a eso. Y es el tema de que yo creo que nos debemos, cada vez siento que hay más desunión en la región, que hay más desunión entre las organizaciones y los movimientos sociales, y yo creo que nos debemos ejercicios y espacios de integración, de articulación. Y por ejemplo, en el caso de Cuba muchas veces se hace difícil poder estar presencialmente en otros países, y yo creo que a través de las redes sociales es un espacio que nos permita poder estar en contacto directo, participar en espacios, en debates, en mesas de diálogo, ¿no? Para construir juntos hacia dónde queremos llegar, conocer nuevas prácticas también. Se hablaba por la mañana de la importancia que tenemos de beber de las experiencias de América Latina y de actualizarnos también en cuáles son los debates que están existiendo en el mundo,
y que van a llegar tarde o temprano a Cuba. Y bueno, por ahí iba la respuesta a... Bueno, pues yo muy en sintonía con lo que han dicho anteriormente, lo comparto, lo suscribo. Tal vez en el tema de las incidencias lo divido así como de los gobiernos, estados y las instituciones internacionales. Yo creo que los estados, cuando escuchaba alguna cosa, decía, bueno, yo tengo como una lectura un poco más pesimista, creo, pero yo creo que los estados y los gobiernos, coincido mucho con lo que decía la compañera de que no responden a las demandas de los movimientos sociales, sino que lo controlan. Y yo creo que mucho de lo evidente, voy a nombrar así general algunos países, pero ahora mismo Paraguay, Perú, El Salvador tienen leyes contra ONGs y tienen leyes contra acciones con activismos, que eso es, sobre todo con ONGs, pero muchas se desprenden como de ahí, y eso es para mí también como un síntoma de lo que puede venir para otras manifestaciones, independientemente les guste o no las organizaciones no gubernamentales, pero sí yo creo que nos da una alerta importante al activismo en sentido general de por dónde pueden ir las cuestiones de control. Después todo el tema y ahí también coincido en la condena en la persecución de las luchas, pero no son condenas y persecuciones de la lucha para que no sigan demandando un elemento, sino que yo creo que también que vienen a fortalecer la consecuencia tal vez colateral que tiene, por decirlo de alguna manera, es que fortalece los nacionalismos. Esos nacionalismos que excluyen, esos nacionalismos que generan odio, que tratan como de separar cosas. Pero también yo siento como en el clima de la lucha ahora como cierta desesperanza de la lucha. Tal vez porque no siempre hay un eco en la respuesta o porque el eco es a medias, porque la gente se cansa de demandar, de accionar sin ver nada, todo lo contrario, a veces asume, ya sea el sector más conservador o los gobiernos, los discursos, las formas de manifestarse, lo asumen como propios y lo colocan, y lo que hacen es que genera confusión, y eso tiene como una serie de características. Yo creo que otro elemento es que se saca la lucha de lo institucional, y por decirlo como en términos de ejemplos, la lucha, el dominicano de ascendencia haitiana, en el caso dominicano, luchan por un nombre y una nacionalidad, y en vez de buscarle una solución a eso, a esa demanda, que es un derecho, lo que hacen es que institucionalizan la discriminación. Entonces crean normativas y crean leyes para eso. O el tema de, por ejemplo, el tema de derechos sexuales y reproductivos. Igual recuerdo un caso en Puerto Rico, en vez de fortalecer la formación e incluir en las escuelas una agenda o algo que esté vinculado a la educación sexual, excluyen de la currícula pública el tema de formación de la educación sexual en las escuelas. Entonces, las repercusiones solamente que no lo incluyen, sino que lo excluyen o que generan otros mecanismos que creo que no son, son en detrimento de lo que estamos buscando. Segundo, y también con eso, con lo anterior, es como ese discurso, mucha ambigüedad entre lo que moralista versus lo que es de derecho. Temas de derechos sexuales y reproductivos o vinculados a ese tema se ve más desde la visión moral de la fe que desde la visión de derechos. El tema de dominicana de ascendencia haitiana se ve más desde la visión del racismo que de la visión de derechos, o del hábitat, de la ocupación de terreno versus el arraigo y demás.
Después yo creo que se hace como todo este tema desde los gobiernos, esas negociaciones individuales, no colectivas, y eso hace que se profundice la fragmentación, pero además que tú vas cooptando liderazgos desde los gobiernos para acallar las voces de quienes alzan, demandan mayores libertades. Y después yo creo que el tema de lo que Frank Sinkelhammer decía del monstruo, yo creo que los gobiernos y los organismos internacionales, muchos otros, y también como la ala más conservadora, es ese monstruo que no permite aceptar el otro como legítimo, pero ni siquiera la lucha como legítima. Pero además ese monstruo del cual hay que cuidarse porque es la amenaza y que genera adicionalmente hacer la amenaza, y por ende hay que cuidarse de esa persona, hay que cuidarse de ese grupo, hay que cuidarse de esa lucha, de ese tema, genera el mayor conflicto, y para mí uno de los más dolorosos, que es ese monstruo lo cree mi homólogo, la gente de a pie, la gente de la comunidad, el negro frente al que es negro, la mujer frente a la que decide asumir sus derechos. Entonces yo creo que esos también son elementos que los estados han venido fortaleciendo en un imaginario mucho mayor. En términos de las instituciones internacionales y organismos, yo creo que es evidente la limitación de los recursos para temas específicos. La cooperación, o como se le quiera llamar, los colaboradores, como sea, ha limitado los recursos, pero sobre todo lo ha condicionado, y lo ha condicionado para mí en 3 elementos. Primero, una agenda preestablecida, muchas veces negociada con los gobiernos. Se van a hablar de estos temas, se van a colocar estas dimensiones, condicionado porque tú tienes necesariamente que trabajar con el sector privado y con el gobierno como acuerdos tripartitos, porque es difícil que se lo den solamente a las organizaciones, y eso también ya de por sí viene con unos vicios muy, muy complicados. Creo que esas acciones también es que colocan su agenda en la agenda de las organizaciones, en la agenda de los movimientos, y a veces somos instrumentalizadas. No necesariamente de manera inocente, porque no le puedo restar, no puedo colocarlo como son inocentes los movimientos, se hace con conciencia, pero sí que hay una agenda ahí, y lo vemos cuando pensamos en América Latina, no solamente en los temas económicos, en lo social, en lo culturales, qué es lo que se está financiando, qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que estamos consumiendo. Y después creo que todo este tema de la colonialidad en los organismos internacionales, eso de colocarnos agenda, de limitarnos los fondos, de colocarnos pautas, son los reflejos de cómo la colonialidad opera hoy y cómo se fortalece y cómo se sigue fortaleciendo. Puede ser que la colonialidad ya no venga blanca, europea con Z, pero viene de otras maneras y se manifiesta de otras maneras. Creo que esos son elementos que al mismo tiempo son retos. Y por último, el tema de los retos, yo decía al inicio que es el tema de subsistir para resistir. Y yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de las luchas que les digo, y yo sé y no puedo juzgar, aunque a veces quienes tenemos más libertad de tiempo lo hacemos, que una persona, que una mujer, que un joven, que un activista, que un trabajador no vaya a una manifestación o no esté en un piquete porque está trabajando. Porque es difícil tú irte a manifestar con hambre sabiendo que dependen de ti, pero sobre todo porque esa manifestación puede tener consecuencias nefastas en tu trabajo, en lo que tú haces. Tú no te puedes visibilizar, ¿no? O sea, y eso es complejo, pero sobre todo porque muchas veces esas manifestaciones tienen unas consecuencias en tu sistema de creencia. Y tú no quieres que te saquen de esa iglesia porque tú sientes en la iglesia y en ese sentido de fe, en ese grupo, un remanso, un descanso, un algo, te dan un sentido a la vida. Pero yo estoy a favor del aborto. ¿Qué hago? Voy a la manifestación con la banderola verde por aquí, con unos lentes, con el pelo de forma distinta, estoy. Pero lo otro también lo tengo que cuidar. Y yo creo que ahí hay un reto con los movimientos, tanto emergentes como el antiguo, no hemos sabido dialogar, porque condenamos el creer, condenamos el no creer, condenamos el estar, condenamos vestirse de una manera, a veces de manera muy sutil, pero se hace. Y eso tiene una repercusión en la gente.
Después yo creo que la comunicación, como ya lo hemos dicho, pero que va más allá. Y yo creo que un reto importante es comunicar fuera del ombligo. A veces comunicamos en términos que solamente entendemos los que estamos metidos en la lucha. Pero es difícil a veces conectar con otros y con otras con términos más llanos, más sencillos, pero a veces decimos que si no decimos heteropatriarcal, no estamos siendo lo suficientemente feministas. Y eso yo no sé si conecta con todo el mundo. Y yo me declaro feminista, pero creo que tenemos una falla ahí importante en cómo dialogamos y cómo comunicamos. Y eso también yo me lo imagino con los adultos mayores. No solamente que los medios que utilizamos para comunicar, o los adultos, ni siquiera adultos mayores de tercera edad, no. Yo no tengo la misma habilidad para Instagram y yo vivo en las redes todo el tiempo. Pero ahí hay una brecha profunda que es difícil, no solamente conectar en términos narrativos, sino de alcance, de que se sumen, de que lo entiendan. Y eso también hace que tú te desconectes de lo histórico, un poco de lo histórico, porque no hay como tanta posibilidad de arrastrar esas historias. El tema a veces, yo creo que es un reto el inmediatismo versus el largo plazo. Yo creo que hay cosas que son emergentes, que tienen que darse, que se dan, que tú tienes que aprovechar. En sentido de incidencia política, tú tienes que aprovechar la oportunidad. Pero esa acción no puede quedar vacía a una acción de un día y aislada. Si nosotros queremos una acción más a largo plazo, una transformación más estructural, que es lo que muchas veces aspiran, esas acciones que tenemos implica tener un plan mínimo. No es que tú vayas a hacer el tratado ni a imitar a Marx para hacer, ¿verdad? Pero tú tienes que hacer un plan mínimo que guíe tu acción, que tú sepas que tiene como esas luchas. Después yo creo que hay un reto con todo el ataque y las fake news en el tema del uso de las redes. Se saca de contexto la información, hay muchísimos ataques en redes, la cantidad de comentarios que se hacen tras una publicación, hay que saberla manejar porque si no la salud emocional es sumamente complicada, pero además que se crean bulos de noticias, bulos de acción, de afirmaciones, y la gente consume eso, consume el amarillismo y desmontarlo después es muy, muy difícil. Yo creo que ahora también es un reto, un discurso muy adultocéntrico para mí, que se queda mucho en los jóvenes, que los jóvenes tienen que hacer, que los jóvenes deberían hacer, que los jóvenes tienen que manifestarse, que esa lucha es de los jóvenes, que las nuevas generaciones, y nosotros no vamos a quedar ahí como pasivos, no, hay una serie de otras cosas que hay que hacer y que hay que apoyar, y el estar ahí no implica que yo siga repitiendo mi liderazgo tradicional, sino que yo sepa acompañar esos nuevos liderazgos, porque son voces que están ahí, pero no hay como muchachita que habla bien, que habla bonito, no, como una ente social, como un ente político, como un sujeto político que tiene una voz, que tiene ideas, que es creativa. Yo creo que eso también reta mucho a los grupos y a lo que somos. Y por último, yo creo que hay un desafío grande y es de generar la esperanza o regenerar la esperanza. Cuando la colega decía aquí, ¿y yo qué hago aquí? Yo te diría, mira, tú generas esperanza. Escucharte hace ilusión. Escucharte a uno necesariamente tiene que ilusionarse. Necesariamente tiene que hacer, como dice esa canción de Silvio, hacerle un tilín a uno en el corazón para poder generar. Y yo creo que eso es parte de los retos también que tenemos. Bueno, yo comparto muchísimo las opiniones que han dado sobre el tema de la comunicación y la digitalidad y los espacios virtuales hoy como lugares de disputa. Y creo que lo veo muy claro en la experiencia de nuestro grupo, porque si no hubiese sido por el salto a la digitalidad, la mayoría de las personas que hoy están involucradas en el proyecto no conocerían del proyecto y no participarían de él. Y sin embargo también considero que es bastante difícil porque no tenemos una cultura de cómo enfrentar desde nuestra experiencia cubana. Creo que hemos llegado un poco más tarde que otras naciones a las tecnologías de la comunicación y la información digital, cómo enfrentar la ciberviolencia, y es algo que nos afecta mucho a las personas de la comunidad sexodiversa, porque el hecho de exponer nuestras experiencias de vida y de colocar nuestras caras, nuestros rostros, nuestros datos, después tiene repercusiones a veces inmediatas dentro de los entornos comunitarios y dentro de los entornos laborales, y es bastante desafiante hacerlo.
y sobre todo porque incluso nos impacta muchísimo que a diferencia de lo que ocurre en el entorno offline, o sea, fuera de las redes digitales, vemos muchísimo discurso de odio predominante en la digitalidad, y eso nos choca mucho pensando que en Cuba todavía esos discursos de odio no son tan fuertes ni tan intimidantes como los que sí se ven en otras naciones, y eso, bueno, hasta cierto punto nos genera un alivio, pero también una tensión de hasta qué punto pudiesen regenerarse esas narrativas aquí en nuestro país. Y también pasa algo particular con Cuba y con los activismos LGBT. Y esto es algo que se entrelaza con lo otro que hablaba Marilyn sobre el deseo y el auge también de muchas generaciones jóvenes de nuclearse en torno a intereses, a proyectos, a metas, a objetivos tanto de gustos o aficiones como de proyectos más bien de carácter social y de transformación. Y es que, bueno, estos activismos que surgen legítimamente también fuera y de las instituciones tradicionales, no están dentro de un marco estratégico en la mayoría de casos que sea superior a esa reivindicación democrática que es propia a estos movimientos. Entonces, esto es complejo también desde el escenario digital, porque a la hora de hacer determinadas denuncias o de determinadas demandas, y tenemos experiencias directas y recientes sobre ello, hacerlo fuera de un marco que nos regule o que nos ampare y nos acompañe desde una estrategia más abarcadora y dentro de un proyecto político más claro, hace que nos instrumentalicen otros proyectos políticos que no tienen que ver directamente ni con nuestros intereses, ni con la perspectiva política, ni de quienes estamos dentro del proyecto, porque además, como ya les decía, es bastante complejo todavía, al menos desde el proyecto que coordino, hablar de un movimiento político cuando dentro de los mismos colegas que participamos tenemos diferentes posturas y opiniones a niveles ideológicos, y esto es algo que también es importante analizar a la hora de pensar en los movimientos que tienen que ver, al menos pienso que desde la comunidad LGBT. Y el hecho que creo que se viene siendo necesario como que existan más espacios, que existan más instituciones, que existan, han existido intentos que se han abortado desgraciadamente, pero que existan más iniciativas, existan marcos regulatorios para lo que tiene que ver con las organizaciones, los movimientos, las formas en que la sociedad civil se convoca, se autoorganiza y se moviliza para que puedan entrar dentro de un marco estratégico revolucionario. Porque si no entran dentro del marco estratégico revolucionario, lo que pasa es que terminan en un marco estratégico que es conservador en el fondo, que es, aunque creo que en ambos casos pudiese decirse que no supera el carácter reformista, es mucho más conservadora la estructura de poder actual. Y creo que es importante pensarlo así, y creo que es importante tomar conciencia sobre ello de una forma positiva, porque al final estas experiencias nos hacen reflexionar mucho sobre que es importante pero no es suficiente. O sea, yo siento que militar o ser activista de cualquiera de estas vertientes nos hace caer en cuenta en que hace falta dialogar con otros muchos activismos, con otros muchos movimientos de otras militancias, porque no es suficiente las luchas que nos proponemos para cambiar esas estructuras de poder. De hecho, una de las preguntas decía si cómo estos movimientos están modificando las estructuras de poder, y en realidad, al menos desde lo que pienso de los movimientos LGBTI, Q+, que son hoy más reconocidos a nivel mundial, no considero que estén cambiando las estructuras de poder actualmente. Así, creo que en realidad incluso en las experiencias más cercanas en el continente, como es el caso de Argentina, nos demuestran que con los gobiernos de turno es muy fácil incluso eliminar ministerios, eliminar derechos, retroceder kilométricamente en materia de reconocimiento y en cuestiones de democracia. Entonces, creo que debemos estar insertados dentro de un marco estratégico que sea más general, más amplio, más profundo y, bueno, en un sentido anticapitalista. El tema de la comunicación pasa esto que comentaba, que muchas veces los reclamos de la comunidad LGBT en Cuba pues son instrumentalizados y utilizados por la oposición al proyecto de la revolución como una de las tantas formas que tienen de generar matrices de opinión en contra del país y de generar toda una perspectiva de Estado fallido y propaganda en contra del y falta de derechos, etcétera. Y creo que es responsabilidad también del Estado cubano entonces apropiarse de estos movimientos y de estas iniciativas en función del proyecto de justicia social que venimos construyendo desde 1959.
y no dejarlo como no mirarlo o sea, ni con indiferencia ni con constantemente la sospecha, aunque es por supuesto legítimo cuestionarse muchas veces estos movimientos cuando hay una inyección real de economía, de financiamiento y de agendas de élites que no tienen nada que ver con, o sea, que son expresiones claras del sistema capitalista y del sistema imperialista. Entonces, creo que es una cuestión de saber identificar lo que es legítimo, lo que surge del pueblo, lo que surge de las necesidades y de las demandas sociales que vienen quedando pendientes y cómo entonces incorporarlas desde nuestra visión de proyecto revolucionario. Y también pensando que el tema de las transmasculinidades como experiencias también un poco como dentro del mismo lobby LGBTI, no somos como el grupo más visible ni el que más protagonismo ha tenido dentro de los activismos. Creo que es interesantísimo y la experiencia con el proyecto del Centro Félix Varela de Masculinidades Liberadoras creo que es una de las apuestas más interesantes que debiéramos pensar desde Cuba, porque dialogar las transmasculinidades con los feminismos, con los ecologismos, con todas estas perspectivas mucho más enriquecedoras, te permiten también tener unos enfoques analíticos más interesantes y más capaces de crear entonces esos lenguajes en los que podamos todas las personas entendernos, comunicarnos, generar, diseñar estrategias, promover políticas públicas que sean mucho más transformadoras y perdurables. Y esto es algo que quiero enfatizar, como que necesitamos que estos movimientos, que estos activismos dialoguen entre sí y no sigamos como fracturándonos y viviendo como en pequeñas burbujas y territorios donde lo más importante es conservar un liderazgo o ser el paladín de una narrativa que al final constantemente va a tener que interactuar con otras narrativas y que son ahora mismo igual de urgentes en nuestro contexto. Entonces, creo que mi postura, a pesar de todos los desafíos que tiene el mundo contemporáneo y de los poderes horribles que están gobernando nuestro planeta, quiero pensar que al menos en Cuba hay un importante cultivo de conciencia social y que eso es importantísimo para la región y que debemos estar entonces cada vez más en comunicación y en contacto y retroalimentando experiencias y también esperanzas. Bueno, primero, en nombre de la moderación, voy a felicitar, estoy sumamente contenta de haber moderado este panel, que no lo moderé, o sea, de haber conspirado junto con Claxo para que este diálogo saliera. Ahora voy a dar la palabra, pero quiero decir solo dos cosas. Primero, que la diversidad de movimientos sociales y activismo es una potencia, es una riqueza. Segundo, que esa diversidad de movimientos sociales, lo que ha mostrado este panel, y creo que también desde la experiencia que tenemos como grupo en el instituto, es la capacidad autocrítica que genera. Son procesos que están en construcción ante inmensas adversidades, rompiendo los horizontes de lo posible y caminando en lo imposible, pero con una profunda conciencia crítica de sus límites, de sus posibilidades, de tropiezos y retrocesos que se reconocen. Y yo creo que esto es algo que los movimientos sociales, el activismo social está colocando en términos de epistemología, de la construcción de la teoría y las prácticas revolucionarias. Entonces, estas intervenciones de hoy han dado fe, esa palabra, fe de ello. Y por eso agradezco y estar moderando este panel, ¿no? Me dan más fuerza, como dice, que le digo a Anabel, me generan esperanza. Entonces eso es una narrativa y una discursividad movilizadora que aún a pesar de todas las adversidades generan los activismos y los movimientos sociales. Yo creo que están moviendo el horizonte de la construcción política, de lo político, de la política revolucionaria. Y creo que es un aporte a esto y que todavía es una pendiente de diálogo entre las izquierdas tradicionales y los movimientos, sin
romantizarlos y sin endulcorarlos, sin construir narrativas idealizadas, porque ellos mismos son un profuso y profundo campo de reflexión autocrítica. Y entonces, sin dudas, son subjetividad revolucionaria, sin dudas. Son sujetos políticos y subjetividad revolucionaria. Bueno, como a mí me tocaba un poquito hacer el resumen y no puedo repetir lo que ustedes dijeron, pero quería decir esto. Entonces ahora tenemos, porque debemos terminar a las 4:30, ¿no, Natalia? Que es nuestra otra moderadora aquí. Tenemos unos minutos para que las personas que amablemente se han quedado hasta esta hora y escuchando a este diálogo, pues tienen la palabra y quieran decir algo. Entonces, como dice la película cubana, ustedes tienen la palabra. Bueno, decía que me sumo a los agradecimientos y las felicitaciones por las palabras que nos han compartido, llenas de sabiduría entre distintos tipos de saberes, que es siempre lo más rico de todo, y una de las cosas que Claxo, nosotros todos siempre potenciamos con el tema de las plataformas para el diálogo, ¿no? Esa diversidad de saberes y maneras y lugares para entrarle a los temas que abordamos. Yo creo que quería comentar el caso de la compañera de República Dominicana, conectándolo con lo que decía la compañera de Costa Rica, porque es increíble cómo lo parecidos que somos los cubanos y los dominicanos, y sin embargo lo poco que nos conocemos, sobre todo, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Acá se habla algo en los medios de Dominicana, pero es solo cuando puntualmente acontece algo, pero realmente el contexto, la coyuntura de República Dominicana no la conocemos en detalle. Y además, lo otro que quería decir es que, bueno, mi pregunta iba más bien por el tema de Haití y la relación con República Dominicana y estos grupos y esta situación, porque, bueno, mi abuelo era dominicano y la mamá de él era haitiana, que emigró para República Dominicana. Entonces el tema me interesa no solo por una inquietud política, sino incluso, pudiéramos decir, personal. Quisiera saber un poco más de esto también porque son dos pueblos que han estado unidos históricamente. Como usted sabe, Máximo Gómez es uno de los próceres de los líderes de la independencia en Cuba. Y muchos dominicanos, no solo Máximo Gómez, muchos dominicanos vinieron a Cuba a luchar por la independencia, de modo que tenemos una historia de solidaridad que deberíamos reivindicar más en la actualidad realmente. Incluso es increíble como para viajar a Haití o para República Dominicana hay que ir hasta Panamá, casi siempre. Hay muy pocos vuelos directos y estamos ahí, o creo que no hay, y estamos ahí a una corta distancia. Entonces, tiene mucho que ver con lo que se decía yo creo que un poco el sistema de dominación funciona casi parecido a un panóptico, ¿no? Es decir, estamos como en celdas, el centro nos mira, el centro poderoso nos mira, nosotros miramos al centro poderoso, casi siempre, es lo que más miramos, y no nos miramos entre nosotros. Y así estamos más débiles. Y así nos pueden dominar con más facilidad. Bueno, ese es mi comentario. Agradecerle también a ver del concepto de marco estratégico. Me parece que es un concepto que puede servir mucho para el tema de cómo entender estas luchas específicas, hacia qué tributan, dónde se insertan. Y bueno, esa era mi pregunta puntual. Quise profundizar un poco más sobre los haitianos en República Dominicana, estos movimientos, cómo se da esa relación, cómo dos pueblos subalternos terminan viviendo en la misma isla y hay unos conflictos y hay unas tensiones históricas y hay unos procesos de discriminación, cómo enfocar eso desde una posición revolucionaria. Pedro Álvarez, Departamento de Estudios Socioreligiosos, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Solamente llamar la atención que esos mismos centros poderosos a los cuales miramos y que nos obligan a segmentarnos, en ocasiones nos gusta la segmentación o por lo menos aceptamos, desgraciadamente, esa segmentación, porque ellos son los que brindan las herramientas para la comunicación. Es decir, los centros de poder mantienen el control comunicativo y nos imponen las maneras en que nos vamos a comunicar entre nosotros mismos, si es que a ellos les da la gana, para decirlo en cubano, que lo hagan. Es decir, no los permite. Y a veces nosotros, desgraciadamente, no buscamos otras
herramientas posibles, plausibles, de buscar otras herramientas de comunicación, de entendernos, de lograr consenso, y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Yo voy a decir una cosa práctica, es decir, un ejemplo práctico. Para Cuba está prohibido Zoom, la plataforma ideal de comunicación e intercomunicación, conferencia educativa, etcétera, etcétera. ¿Cuántas reuniones nuestras, cuántas interacciones lo hacemos a través de Zoom? Y el cubano dice, ¿dónde estoy? Entonces, a veces en cierto y determinado, ¿cómo se llama? Conglomerado de producción científica, nos ponemos en función exactamente de lo que quiere el otro que nosotros hagamos. Entonces, hay otras posibilidades, no vamos a utilizarla porque esa es la mejor, la que está para eso, la que todos tenemos, y no nos damos cuenta que así nos segmentan, o nos damos cuenta, pero simplemente no queremos salir de nuestra comodidad. Nuestra comodidad. Y eso es una crítica. Autocritiquémonos nosotros que no hemos sido lo suficientemente fuertes como para gritar e imponer, o no imponer, pero sí, por supuesto, llegar a consenso con los demás de cómo utilizar mejor las plataformas educativas. Y desgraciadamente el poder y los movimientos sociales nunca van a ser del todo ideales, amorosos y de buenas relaciones. Nunca, ni en ninguna parte del mundo, porque el poder significa un elemento de interacción hegemónica donde está yo y el otro. Y el otro, de alguna manera, tiene que asumir lo que yo imponga, a veces de manera semidemocrática, si es que alguna vez en este mundo ha habido democracia. La historia del mundo ha habido democracia. Bueno, ya yo en eso ya hace mucho tiempo que tengo mis dudas bastante grandes. Y entonces, por supuesto que hay una tendencia hoy a legitimar cada vez más el conservadurismo y diríamos que satanizar la rebeldía. Es una tendencia desde, yo creo que desde el triunfo de la Revolución Cubana. No, y no, y no. Y eso es lo que estamos ahora cosechando mucho más con la utilización plena e inteligente de las tecnologías. No sé qué nos vamos a hacer con la inteligencia artificial cuando esté a plenitud dentro de 2 o 3 años. No sé, altamente explosiva y para la cual no estamos preparados ninguno. Gracias. Bueno, no, yo quiero sobre todas las cosas hablar de experiencias que desde Cuba y desde la Universidad de La Habana, de los movimientos tenemos, ¿no? Y justamente estamos trabajando en algo que es un conflicto que a nivel internacional se tiene, que es el conflicto entre los movimientos sociales, el activismo y la academia. Y en ese sentido, quiero hacer mención solo de 2 experiencias porque la puedo profundizar en mi mesa de diálogo. Uno es justamente la creación hace ya 2 años con 3 jornadas de la Articulación Afrofeminista Cubana. Un espacio dialógico que ha sido satanizado por muchas personas que ni saben de qué va, pero esa conquista del miedo, del todo lo demás que puede estar alrededor de eso, genera alrededor de todo ella un grupo de situaciones que mañana puedo profundizar. Pero la Articulación Afrofeminista Cubana ha venido a hacer vínculo entre las mujeres, un grupo importante de mujeres activistas afrodescendientes con mujeres activistas académicas afrodescendientes. Y de ahí nace, por ejemplo, un espacio dentro de acá de la academia, que es el Seminario Permanente de Ecopoéticas y Ecosofías en Afroamérica, que justamente trabajamos en una cartografía de las memorias epistémicas de mujeres en Afroamérica, donde participan activistas e investigadoras nacionales e internacionales y activistas comunitarias en la Universidad de La Habana.
un espacio que se hace cada 3 meses y donde trabajamos el mundo del arte, el mundo de la ciencia y donde también estamos apostando por un activismo otro, con un compromiso social desde la universidad hacia afuera y viceversa. Gracias. Buenas tardes. Voy a ser breve. De hecho, tengo los puntos anotados. Son 3 cuestiones en las que quiero reflexionar. Mi nombre es Isis Pelier, soy profesora de Flaxo Cuba y además soy miembro del grupo de trabajo Claxo que desarrolla diálogos multiactor multinivel. Y bueno, desde ahí entonces quería visibilizar una experiencia de diálogo que ha sido satisfactoria desde nuestro grupo. Pertenezco al área de desigualdades sociales y políticas de equidad de Flaxo Cuba. Entonces, desde nuestra área se ha intencionado diferentes espacios de diálogo con los actores comunitarios, decisores políticos, con académicos, y es precisamente el espacio de seminario permanente de políticas sociales que muchos probablemente deben conocer y que recientemente dedicamos el último al tema de juventud y tendremos el próximo en noviembre. Y realmente ha sido una experiencia muy satisfactoria porque nos ha dado cuenta de que a pesar de que existen muchísimos obstáculos a la hora de establecer esos diálogos y lograr realmente un desarrollo, una transformación, un cambio de conciencia en muchas personas que tienen el poder y que pueden entonces ejercer alguna influencia en ese sentido, pues ha sido satisfactorio. O sea, hemos logrado avances importantes con el trabajo en diferentes ámbitos y bueno, es algo que también quería posicionar. Rápido, comentar un reto que yo creo que desde la academia tenemos todos y tiene que ver con algo que comentaban de la coherencia, o sea, cómo nosotros en nuestros diferentes espacios somos coherentes con esas metodologías o esos enfoques teóricos que defendemos muchas veces. Y tiene que ver también con cómo, por ejemplo, como docentes en la universidad, en espacios de pregrado y posgrado, pues somos capaces de realmente aplicar, por ejemplo, la educación popular en espacios que muchas veces carecen de tiempo, pero que de alguna manera uno, si se esfuerza, pues logra conectar con ese otro desde lo que sabe y a partir de ahí entonces poder presentar nuevos contenidos, a problematizar, a teorizar sobre esa práctica que tienen nuestros estudiantes y que ahora mismo está siendo uno de los mecanismos que yo he encontrado para poder trabajar en las aulas con los jóvenes de hoy, que están hablando que son más distráctiles, que necesitan imágenes, que necesitan otras maneras de enseñar y de aprender los contenidos que ahora mismo estamos queriendo transmitir en las aulas. Entonces, eso es importante también. Y reconocer y agradecer muchísimo a Claxo porque precisamente estos espacios donde existen diferentes actores, activismos, académicos, decisores políticos, pues también es fundamental para lograr este intercambio y las transformaciones que ahora mismo estamos queriendo lograr en Cuba y por supuesto en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. La respuesta es básicamente que no te puedo responder. Yo creo que sería otra mesa, sería otro conversatorio. Yo sí quiero dejar 2 ideas, tal vez 2 ideas rapidito colocadas. Hay una situación estructural de la relación dominico-haitiana. Aquí hay una haitiana, Tania Pierre, que me dejará mentirme, pero yo sé que hemos hablado de esto. Hay una situación de élites y de poder en las sociedades tanto dominicana como haitiana que arrastran una historia que yo diría mal contada y que esa historia ha sido utilizada por los grupos de poder para alimentar imaginarios negativos de un lado y del otro, pero además para crear mayor desigualdad en la forma en que nos miramos y nos cooperamos. Y eso ha sido utilizado por diferentes maneras, pero también ha sido muy potenciado, creo yo, por organismos internacionales que han jugado a ponernos a favor, en contra y mediar en función de cómo sus coyunturas o sus intereses le han significado o lo han requerido. Aquí no es para nada extraño el papel de Estados Unidos en esto y de los organismos de Naciones Unidas, pero además de la externalización de la frontera de Estados Unidos y cómo eso opera
en el Caribe y cómo eso opera ahí, sin restarle inocencia a ninguno de los gobiernos de ninguno de los países. Yo creo que han tenido irresponsabilidades significativas en que la situación pueda ser de conflicto hoy. Sin embargo, yo quiero también resaltar una característica que no siempre es la que se habla y lo que se ve, y es que la relación en lo cotidiano es buena, es dinámica, es sana, es de compartir, es que el cuidado es compartido en los barrios y en las comunidades rurales. Es que los elementos culturales de bailar el compa, la bachata, que se parecen mucho, el merengue, eso se da. Pero eso es lo que menos valor político y amarillista le otorga para mostrar en las relaciones. Y eso no lo cuentan ninguno de los dos países, pero tampoco lo cuentan los países que tienen la capa de Superman. Sí, entonces yo eso sí lo quiero significar. Así como yo tal vez sé decir, o sea, yo digo que yo no paso hambre en creol, hay muchos dominicanos que no pasan hambre en creol, pero hay muchas redes de solidaridad que se dan en diferentes esferas, porque no solamente es una cuestión de la gente pobre que interactúa en la frontera, que interactúa en el barrio, hay una élite muy amiga y que cenan en los mejores restaurantes, que también ahí se llevan bien, hasta que no hay un conflicto de sus intereses políticos que se da. Entonces yo creo que hay como demasiados colores en la escala de grises, pero lamentablemente lo que se vende más es lo más conflictivo.